La historia de la vida de William Branham es tan fuera de este mundo y tan alejada de lo común, que si no fuera por un número sin fin de pruebas infalibles que documentan y confirman su autenticidad, uno bien podría ser perdonado al considerarla exagerada e increíble. No obstante, los hechos son tan generalmente conocidos y de tal índole que pueden fácilmente ser verificados por cualquier investigador sincero, y por esto deben permanecer a modo de confirmación de la disposición de Dios y de su propósito de revelarse nuevamente a los hombres, como una vez lo hizo en los días de los profetas y apóstoles. La historia de la vida de este profeta, pues él en verdad es un profeta, aunque no es frecuente que usemos ese término, verdaderamente nos hace testigos del hecho que los días bíblicos estuvieron aquí de nuevo. Una mañana del 6 de abril de 1909, en Burkesville, que es una ciudad ubicada en el condado de Cumberland, en el estado estadounidense de Kentucky, no muy lejos del lugar donde Abraham Lincoln había nacido, casi 100 años antes, en una humilde cabaña en las colinas, nació William Marion Branham. De este acontecimiento daré los detalles en otro video. Conocer al hermano Branham es amarlo. Su naturaleza es tierna y amable, y su sensibilidad reacciona profundamente al sufrimiento y dolor de los demás. Tan grande fue su compasión por los enfermos y afligidos, que perjudicó su propia salud al orar durante largas horas por interminables filas de enfermos. Por un tiempo él cargó, podría decirse así, sobre sus frágiles hombros el peso de un mundo en sufrimiento, hasta que Dios le dio a conocer que esta responsabilidad debía ser compartida con otros. Desde que él regresó al campo, él fue totalmente complaciente a las peticiones de aquellos que laboraron junto con él, de conservar sus fuerzas y de no ir más allá de lo que su constitución física le pudiese permitir, porque sanidad divina no hace al hombre inmortal en esta vida, y aún Jesús sufrió la carga del agotamiento. William Branham realmente no trae alguna doctrina nueva a la iglesia, sino más bien una revelación fresca de la realidad del poder de Dios y una indispensable verdad de lo milagroso en las Escrituras. Nadie sufre celos a raíz del éxito del hombre bajito que por muchos años peleó una invencible batalla con la vida, pues conoció las punzadas de la pobreza, tiempos difíciles y una abrumadora tristeza. Un hombre al que le fue arrebatado hasta lo básico en la vida, al punto de su propia alma quedar desnuda, y pareciera que el cielo mismo había conspirado contra él. El hermano Branham reconocía plenamente sus limitaciones y con frecuencia se disculpa ante su audiencia por su falta de calificaciones culturales. Con toda sinceridad, él narra acerca de su humilde origen, acerca de su larga lucha con la pobreza. No hay pretensiones, solo al tratarse de su propio llamado es que no hay dudas ni titubeos. Es acerca de esto que él debía hablar para cumplir la comisión que le había sido dada. Su mensaje y el ejercicio de su don debían ser dados a conocer al mundo. En cuestiones de considerar puntos doctrinales, eso era un asunto muy distinto. Él mismo no se consideraba un teólogo ni un árbitro entre controversias teológicas. A pesar de la gran influencia que tenía sobre las multitudes, él nunca prestó esa influencia para forzar su posición en cuanto a algún punto doctrinal. Algunos, sin su autorización, intentaron usar su nombre como medio para promover sus propios puntos de vista. Él se tuvo que ver forzado a, de una manera amable pero siempre firme, a repudiar tales intentos. Su misión era la de unir al pueblo de Dios, no de dividirlo más a raíz de alguna controversia doctrinal. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay un hecho en el que él tuvo que alejarse de las muchedumbres,
Y no es por rechazar a la gente, sino más bien porque él había encontrado que esa era la única manera de poder continuar con su ministerio. Él se dio cuenta que todo su tiempo, y hasta más, pronto sería ocupado por las incontables personas deseando verlo, consultar con él, brindarle consejos o buscar de sus consejos. No le quedaría tiempo para esperar en Dios, para orarle a Dios, para estar con Dios. Y muy bien sabía que él, entre todos los hombres, era el que más dependía de la unción del Espíritu Santo. Sin esa unción, él quedaba inútil, pues no poseía talentos naturales sobre los cuales recaer si ese momento de plena importancia llegara a faltar. Para comprender al hermano Branham, se necesita saber un poco de su pasado. Como él mismo narra en su historia, su familia era la más pobre entre los pobres. Para el tiempo de su matrimonio, su manera de vivir era inestable. Por mucho tiempo, las conveniencias más básicas de un hogar estuvieron fuera de su alcance. Él predicó en su propio tabernáculo por años, sin aceptar compensación alguna, pensando que su congregación era demasiado pobre para sobrellevar los gastos de la iglesia y su familia. Para cubrir sus gastos, él trabajó como guardabosques de Indiana, pero era demasiado amable de corazón como para imponer multas, aunque esa fuera su única fuente de ingresos como guardabosque. Consecuentemente, y suena increíble, pero es cierto, él tuvo que conseguir aún otro empleo, el de patrullar los cables de alto voltaje, un empleo que podía complementarse con el empleo de guardabosque, para así ganarse el sustento para su familia. Pero en su propia batalla le tocó sentir personalmente el sufrimiento y tristeza de la humanidad. Y en la posición tan honorable y honrada en la que Dios lo había llamado, él aún podía sentir intensamente por aquellos que debían pasar por lo que él atravesó, ese camino oscuro y solitario de la tristeza, lo cual veremos más adelante. Otra razón por la que Dios escogió a William Branham para la gran labor de llamar a su pueblo a la unidad de espíritu era que él sabía que nunca intentaría dar inicio a una organización propia. Esto lo pudiera haber hecho, pero a tales sugerencias él nunca le dio un momento de consideración ni ocuparon su mente por un instante. Su mensaje no era para traer algo nuevo a la iglesia, lo cual involucraría la creación de una nueva organización. Esa no era su visión ni su deseo, más bien era para que la gente de Dios, que se habían separado el uno del otro, ahora pudieran reconocer que son de un mismo cuerpo y llegar a estar unidos en el Espíritu, en anticipación del regreso de su Señor Jesucristo. Él buscó no solo la sanidad del cuerpo físico de los creyentes, sino también la sanidad del cuerpo místico de Cristo, a la cual Pablo, en 1 Corintios 12, nos refiere. La iglesia o el cuerpo de Cristo se encuentra enfermo porque sus miembros están fuera de armonía el uno con el otro. Hablando brevemente ahora acerca del ministerio de William Branham, él no intenta orar más por todos los que llegan a sus reuniones. Él ha encontrado que las limitaciones según su fuerza física hacen esto imposible. Él tiene que restringir su ministerio, ministrándole a un número limitado cada noche. Pero eso no significa que no todos puedan recibir sanidad en sus reuniones. Los enfermos entre la audiencia son animados a extenderse en fe y recibir su sanidad desde sus asientos. Tales sanidades no involucran solamente dolencias menores, sino que suelen ocurrir liberaciones de dolencias orgánicas como el cáncer, tumor, tuberculosis y de semejante índole. Vez tras vez, por la operación de su don, el hermano Branham ha discernido tales enfermedades y anunciado la liberación, aunque la persona recibiendo la sanidad esté sentada entre la audiencia muy atrás. Otro gran propósito de las reuniones Branham es el de traer inspiración al ministerio, no de animar a un gran número e intentar tener numerosas y grandes campañas, sino que muchos, con nueva inspiración, regresen a sus propias iglesias y comiencen un verdadero ministerio de liberación. Por demasiado tiempo se viene usando
sustitutos para atraer la gente a la iglesia, al grado que la adoración en muchas de nuestras congregaciones se ha sumergido a un nivel puramente humano, careciendo completamente del elemento sobrenatural, basándonos en sensaciones y no en muestras del Espíritu Santo. El ministerio de la sanidad es la manera de la Biblia para alcanzar las multitudes para Dios. ¿Qué ministerios tan maravillosos han nacido en las vidas de algunos que conocimos o conocemos, los cuales, después de asistir a las reuniones Branham y regresar a sus hogares, han asegurado sus puertas y rehusado salir hasta no haber escuchado del cielo? En cuanto a los cristianos en particular, cuán enriquecidas fueron sus vidas al presenciar ellos mismos, a menudo por primera vez, el obrar de un milagro. Cuánto se ha retado el escepticismo y la incredulidad, y estos desaparecido. Dios ya no es un Dios incierto y distante, sino alguien que está cerca y dispuesto a revelarse a los hijos de los hombres. Cuando el modernismo, junto con su decadente incredulidad, se enfrenta con este reto, recibe derrota instantánea. Ninguna palabra endulzada ni oratoria sutil puede engañar a una persona normal que personalmente, con sus propios ojos, haya visto a Dios obrar. El hombre, como nunca antes, es traído a la conclusión que la Biblia es verdad. El poder de Dios es real. El cielo y el infierno son reales. En otro sentido, estas grandiosas reuniones son de carácter misionero. Muchos en las ciudades también son convertidos y vienen a ser candidatos para incrementar las congregaciones de pastores que tienen la iniciativa de trabajar y dar ánimo a estos convertidos. Un pastor dijo que después de una reunión Branham en su pueblo, él recibió 100 nuevos miembros en su iglesia. Desde luego, la campaña entera es un poderoso testimonio ante toda la comunidad en cuanto a la verdad y la realidad del mensaje del Evangelio completo. Mirando hacia atrás, al comienzo de esta visitación, señalamos el 7 de mayo de 1946, cuando el ángel del Señor, hablándole en persona a William Branham, le dijo que si él permanecía fiel, este gran movimiento espiritual estremecería al mundo. Nosotros estamos presenciando el cumplimiento de esa predicción, pero de parte de todos nosotros, como también de nuestro amado hermano Branham, y mirando un paso más allá de la débil instrumentalidad humana, nosotros vemos el propósito misterioso del Todopoderoso Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Para Él sea toda la gloria.